Hoy quiero ir con ustedes a tratar el tema que corresponde hoy, que esta mañana estuvieron hablando de ello. Los pastores, por la mañana, Gabriela, creo que le tocó a Samuel y a Gerson. A estos pastores les tocó esta mañana porque yo, pues, me fui. Entonces, me toca ahora el privilegio de estar con los más guapos y los más capaces, que es los de la celebración de la tarde. Bueno, bueno, la verdad es que es bonito. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 25. Esto es una lectura que utilizamos para los matrimonios. Cada vez que tenemos matrimonio, casi cada vez, leemos este pasaje, pero hoy nadie se va a casar aquí, por lo menos que yo sepa. Pero vamos a usar el pasaje bíblico porque habla acerca del tema de hoy. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Seguimos leyendo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta ahí, está bien. Nos corresponde, dentro de la serie de las doctrinas bíblicas, hablar acerca de la iglesia. La iglesia del Señor es una de las temáticas base de la doctrina de fe que nosotros creemos, en la que está asentada todo nuestro funcionamiento, toda nuestra práctica de culto, y desde ella nosotros podemos comprender mejor el propósito de Dios, no solamente para nuestra vida en la función, en nuestro quehacer diario, sino también en la esperanza que tenemos de futuro. Al hablar acerca de la iglesia, la Biblia tiene términos que describen esa realidad y además da características propias al respecto de lo que es la iglesia. Pudiésemos comenzar diciendo lo que no es, porque hay muchas ideas extrañas acerca de lo que pudiera ser la iglesia, porque hay quien piensa que la iglesia puede ser un club o un grupo de personas que están apuntadas en cierto lugar para poder asistir y disfrutar de una actividad. Se puede pensar también que además de un club, que la iglesia pudiera ser un grupo de personas afines, que tienen una afinidad. Y en cierto modo, sí es verdad, pero la iglesia es bastante más que eso. Pudiéramos pensar que la iglesia es una organización, un movimiento de alcance que tiene sus filiales o que tiene su dominio, o tal vez hay algunos que piensan en las diferentes iglesias como una especie de marketing o de lugares comerciales que están parecidos en cada sector, en cada barrio, y que es necesario ponerlo así como una franquicia. Que bueno, que tiene que haber una iglesia porque como hay McDonald's, también iglesia. Pero no es así. No tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de iglesia, el concepto de iglesia viene del griego que es eclesia, que quiere decir los llamados fuera. Ese concepto, ese término que describe el original griego, nos deja ver
que esto no solamente viene desde el tiempo de Jesús, sino que ya había en el Antiguo Testamento una proyección hacia el futuro, lo que se llama en términos teológicos, una tipología, una sombra de lo que se cumpliría en el futuro. Y entonces Eclesia, los llamados fuera, hace una comparación con el pueblo de Dios, Israel, que estaba cautivo en Egipto, que de repente Dios a través de Moisés lo saca de Egipto y lo saca fuera de ese lugar, de ese faraón, diciendo que, entre comillas, como tipología, de que Egipto era el mundo, los placeres de la carne, el dominio de Faraón, que en este caso era el dominio de Satanás, y los saca fuera para llevarlos a una nueva tierra donde gobierna Dios. ¿Veis? Entonces esa figura del Antiguo Testamento ya nos deja ver el término del Nuevo Testamento, que es los llamados fuera. ¿Y quiénes son entonces los llamados fuera en el Nuevo Testamento o en el día de hoy? ¿O qué es o quiénes son la iglesia? Porque la iglesia tampoco es un edificio. No es unas paredes. Que uno dice, no, voy a la iglesia. Es un término equivocado decir así. Porque la iglesia, si es los llamados fuera, son personas. O quiero decir que la iglesia es usted. La Biblia nos compara a nosotros con un templo donde Cristo habita. Un lugar donde Dios está. Un espacio que Dios posee. Y eso es iglesia. Pero no solamente es iglesia porque Dios nos posee o somos de Él, sino también porque hemos sido llamados fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de la corriente del mundo. Fuera de los placeres de la carne, de la forma que ignora a Dios, de las maneras que la gente tiene y que no todos cumplen con la ley de Dios. Entonces hemos sido llamados fuera del mundo. Llámese mundo a toda esa gente que no tiene en consideración los principios de Dios, los principios bíblicos para vivir en ellos. De manera que estamos entrando en el concepto de lo que es la iglesia. Si entonces los llamados fuera, esa gente son los que han cambiado su forma de actuar, pero también esa gente han cambiado de dueño. Ahora ya no le pertenecen al mundo, ya no son de el que domina el mundo y sus placeres, sino que le pertenecen a Dios. Son de Dios. Por eso dicen, Señor, toma mi vida. Yo me entrego a ti. Yo quiero ser tuyo. También hay otro concepto acerca de iglesia, que son los lavados por la sangre de Cristo. Mire, uno de los momentos más cumbres para hacer claro el concepto de iglesia aparece en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan tiene una visión del futuro, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, exiliado, allá lo mandaron a un exilio y estando allí, en una profunda soledad, tuvo una revelación. Y esa revelación se llama el Apocalipsis de Juan. Los tiempos futuros, el descorrer el velo para mirar lo que acontecería. Y allí Juan vio en los cielos una multitud de gente vestida de blanco, que alababan a Dios y al Cordero y que decían, santo, santo, santo. Dice Juan, vi yo una multitud y pregunté, ¿quiénes son estos? Y dijeron, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Estos son los que han negado sus vidas, han renunciado a los placeres de la vida y han dado testimonio de que Cristo es su Señor. ¿Sabe quiénes eran esos? La iglesia. Esos son la iglesia. La iglesia son los que tienen ropas blancas
porque han pedido perdón por sus pecados y la sangre de Cristo les ha lavado. ¿Sabe quiénes son la iglesia? La iglesia son los que se reúnen para adorar a Dios, porque tienen una afinidad y es levantar el nombre de Cristo, su Salvador. ¿Sabe quiénes son la iglesia? Los que testifican en el mundo de que han encontrado la gracia y el favor de Dios para vivir con Él de la mano durante este tiempo de peregrinaje sobre la tierra. Entonces estamos llegando a la conclusión de lo que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. Un templo, dice la Biblia, no hecho de manos de hombre, no hecho por manos de hombre, o sea, no de ladrillos, no de cemento, sino de que la mano de Dios nos construyó, Él nos hizo y Cristo nos compró. Por lo tanto, tenemos el privilegio de ser la iglesia. Ahora, la iglesia tiene sus funciones. El apóstol Pablo dijo algunas similitudes o comparaciones con lo que es la iglesia. Y dijo que la iglesia es el templo de Dios. Eso ya lo mencionamos. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo voy a entrar a él. Entonces, cuando nosotros somos iglesia y nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios viene a vivir en nosotros. Su presencia está en nosotros. Como estaba en el templo de Salomón, que la gloria de Dios llenó el templo y una nube no permitió que nadie ministrara, sino que Dios se encargó de todo lo de dentro. Pues así Dios quiere estar dentro de nosotros porque somos su iglesia. Pero además, dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. El apóstol Pablo dice que somos un cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se van ayudando mutuamente y que van creciendo en amor. Y esto es muy interesante porque si la iglesia es un templo donde Dios está, es bonito eso, pero también es un cuerpo. Y dice que en el cuerpo hay muchos miembros. Hay oreja, hay nariz, hay boca, hay manos, porque aquí todos somos diferentes. ¿Veis? Hay algunos, por ejemplo, las chicas seguramente que son orejas para ponerle pendientes. Y los chicos manos, porque son más fuertes. Bueno, estoy haciendo una comparación. Pero todos somos diferentes y somos parte de un cuerpo. Un cuerpo al que estamos unidos. Y el apóstol Pablo intenta describir con esto la función de cada quien. Que todos tenemos funciones como iglesia, como cuerpo de Cristo. Cada uno tiene sus habilidades, tiene sus formas de actuar, tiene sus percepciones, su acción dentro del trabajo diario. Algunas señoras son muy inteligentes y capaces de dirigir a sus hijos y de enseñarles lecciones maravillosas. Pero otros señores son muy trabajadores, muy esforzados, se levantan temprano, son productivos y así sucesivamente. Dentro de la iglesia de Cristo hay algunos que se les da bien predicar a los perdidos. A otros se les da muy bien orar por los enfermos. A otros se les da muy bien enseñar a los niños o a los adolescentes o jóvenes acerca de las Escrituras. Y cada uno de nosotros tenemos cualidades diferentes, siendo la iglesia un cuerpo, un cuerpo. La mano no le puede decir al ojo, tú no vales, porque yo siempre estoy trabajando, en cambio tú ahí quieto, apenas pestañas, ¿verdad? Y eso algunas veces nosotros no lo logramos entender y descalificamos a alguien que no es como nosotros somos. Pero la Biblia dice que no, que más bien los miembros que parecen menos útiles, por ejemplo, esa oreja, ¿para qué servirá? ¿Para qué sirve esa oreja? Una oreja ahí puesta que si yo me arrancara la oreja, pues seguía oyendo. Pero no, la Biblia dice que los miembros que parecen menos útiles, nosotros solemos
darle más decoro, ponerle un pendiente para que se vea guapa la oreja. Porque aunque hace una función de captar el sonido, en mi caso regular, no obstante, tiene su utilidad. Si Dios puso la oreja ahí, será por algo. Ah, no, es más importante el ojo, nos parece a nosotros. Pero todo es del cuerpo y hace un conjunto. Dice el pelo, pero bueno, este muchacho tiene pelo aquí. Y bueno, ¿para qué sirve el pelo? Hay quien dijo que Dios hizo todas las cabezas perfectas y al que no le salió tan perfecta la cabeza le puso pelo. ¿Para qué? Eso es una defensa para los, pero no es tu caso, hermano. Tú tienes pelo, cabeza regular. ¿Saben, hermano, que qué bonito poder pensar que la iglesia, siendo muchos, somos diferentes y cada uno tiene una función? Dios nos permitió tener una función y no tenemos que desacreditar algunas cosas o algunas personas que dentro de la iglesia son diferentes. Tampoco tenemos que desacreditar a quien de alguna manera va creciendo poco a poco. No ha llegado a la estatura porque el cuerpo se va perfeccionando como en amor. Lo dije antes. Se va perfeccionando en amor. Y tenemos que aprender a librar esas batallas de estar observando los fallos. Muchas veces la esposa está criticando al esposo porque no se comporta, porque le queda mucho por aprender, porque todavía no es tan maduro como ella. O al revés. O los hijos. No, es que estos muchachos no entienden la palabra, no quieren ir a la iglesia. Hermano, ¿sabe qué? Cada uno del cuerpo tiene su proceso. Es curioso que algunas partes del cuerpo tienen años que crecen más rápido y otras crecen menos rápido. Y hay algunas que su crecimiento es violento y dura poco. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que aprender en medio del concepto de lo que es la iglesia, un cuerpo, a convivir, a cuidar, a apreciar. Las manos deben lavar la cabeza y los pies deben transportarnos como debe ser. Y todo eso son funciones que la Biblia destaca dentro de la iglesia. Entonces es templo, es cuerpo, pero ¿qué más es la iglesia? La iglesia es una entidad, digo en el buen término, que tiene una función maravillosa, una función de pertenencia en primer lugar, porque la iglesia es de Cristo. ¿Sabe cuándo nació la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés. Los teólogos llegaron a la conclusión que en la cruz del Calvario Jesús perdonó nuestros pecados y con ese perdón levantó a un grupo de personas lavados, perdonados y especiales. Pero la inauguración, el sello, el día de propiedad, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, ese día vino un sello de propiedad y la iglesia comenzó el día de Pentecostés cuando recibieron al Espíritu Santo. Jesús lo había soplado sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Y ellos recibieron el Espíritu, pero más adelante comenzaron a hablar en nuevas lenguas y sintieron que el Espíritu tomó sus vidas, se apropió de ellos, comenzó dentro de ellos un nuevo tiempo donde el Espíritu Santo gobernaba sus vidas. Por eso la Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces es ahí cuando somos sellados, cuando Dios pone en nosotros el anillo, las arras de su Espíritu. Y es ahí cuando somos la tercera cosa que quería mencionarles: la esposa del Cordero. Somos templo, somos cuerpo, somos esposa. Con eso comenzamos el pasaje bíblico que dijimos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
habiéndola santificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Jesús compró la iglesia, dio la dote de su Espíritu Santo para hacerla su esposa. Entonces nosotros somos la novia, la esposa del Cordero. Es otra ilustración de lo que es la iglesia. Quiero decir que todo su amor está descargado sobre nosotros. Quiero decir que nos está preparando para una gran celebración en el futuro, que se llaman en la Biblia, se llama esa celebración, se llama las bodas del Cordero. ¿Y con quién se casa? Con su iglesia. Llegará el momento, es bonito eso. Llegará el momento en que esta relación, a lo mejor en algún caso un tanto distante, porque Él está sentado, aunque está dentro de nosotros por su Espíritu, pero todavía tenemos que vencer todas las cosas de la carne, todas las cosas del mundo, de nuestros pecados, de nuestras fallas. Pero hay una promesa de que un día la iglesia irá con Él a tener las bodas del Cordero. Así lo llama Apocalipsis. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, levantará a su iglesia para ir con Él a las bodas del Cordero. Bueno, a lo mejor yo estoy dando muchos datos, pero quiero decirle que usted es una persona y que una persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de su parte eterna, que es el alma y el espíritu, hay un sello indeleble que Dios colocó allí, que debe ser completado. Y es el hecho de que tengamos una relación estrecha con nuestro Dios y que seamos su iglesia. Muchas veces el hombre separó los conceptos espirituales de los materiales y nos dimos a la tarea de creer que una iglesia era un edificio. Por eso entonces se construyeron grandes monumentos arquitectónicos, grandes catedrales, donde el lujo, donde el impresionismo se dio a lugar, como para decir, esto es tan grande y tan hermoso y tan costoso y tan maravilloso que Dios está dentro. Pero ¿saben qué? El concepto bíblico de la iglesia es usted. El lugar más atractivo para Dios morar no es una construcción hecha de manos de hombre, porque no hay cosa más hermosa que la que Dios con sus manos puede hacer. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Por lo tanto, cuando Él diseñó la iglesia que quiere, te hizo a ti. Y esto es hermoso entenderlo. No hay construcción más hermosa que usted. Usted tiene la perfección, la unicidad, la particularidad, la hermosura, la grandeza y la eternidad. Tiene la imagen, la semejanza del Dios del cielo. Esto es maravilloso, porque el más feo de los que estamos aquí, Dios lo hizo. Y es hermoso, es hermoso, es único. Ya lo dije muchas veces, lo único, o sea, lo que es único en la vida es costoso, es raro, es algo que no tiene comparación ni repetición. Dios nos hizo, mire, a cada uno con una huella digital diferente, con el iris del ojo diferente. Nadie, ni siquiera si tuviera un hermano gemelo, es igual que este pastor. Él es único. Y es que Dios nos hizo 7,000 millones de personas, todos diferentes. Aunque a nosotros nos parezca que los chinos son iguales todos. ¿A que sí?
A lo mejor a ellos les parece que nosotros somos todos iguales. Pero yo veo los chinos y a mí me parecen todos iguales, parecen primos. Todos iguales. A lo mejor es que son primos, ¿no? Pero la verdad es que qué bonito pensar que cada uno tiene una huella digital diferente. Cada uno en su ADN es diferente. Aún los que son gemelos, los que son mellizos, los que nacieron el mismo día, a la misma hora, es impresionante esto. Pero la verdad es que Dios decidió hacernos su iglesia, su casa, donde vivir. Ahora, para terminar todos estos pensamientos, ¿cuáles son las labores de la iglesia? ¿Qué debe hacer una iglesia que es la casa, que es el cuerpo, que es la esposa de Cristo? ¿Qué debe hacer? Bueno, la iglesia debe, en primer lugar, mostrar a su novio, mostrar a su hacedor, mostrar a su creador. En primer lugar, nosotros somos iglesia porque Él vive dentro de nosotros y es el valor más grande que nos posee. Por lo tanto, tenemos el deber de mostrar al mundo lo que Él es, y lo mostramos a través de dos cosas, básicamente. Una, a través de nuestra alabanza y gratitud, a través de nuestra adoración. Por eso en cada iglesia del mundo, iglesia que se congrega, hay alabanza, hay canciones. Nosotros cantamos porque alabamos a Dios, honramos a Dios. Somos cantadores, salmistas. Somos, hermanos, gente que le gusta adorar a Dios y decirle gracias, Señor. Gracias. Y cada vez que nos reunimos cantamos. Es raro que el creyente, que la iglesia no cante. Es muy raro. ¿Usted conoce una iglesia que no cante? Yo no conozco ninguna. Todas las iglesias cantan. ¿Por qué? Porque tienen la encomienda de alabar a Dios. De hecho, el salmista, que es un libro de himnario, dice alabar a Dios. Toda la creación alabe a Dios. Dice, alabe a Dios las estrellas, los cielos, los animales, los hombres, los siervos, alaben a Dios. El Salmo no solamente es un cancionero, sino que además el libro de los Salmos nos invita, nos fuerza a que todo lo que respire alabe al Señor. Impresionante esto. Pero tenemos entonces esa encomienda de alabar a Dios. Pero la segunda cosa, y que también lo podemos hacer a través de la alabanza, es dar testimonio de que tenemos un dueño, un Dios, un creador. La iglesia tiene como propósito el testificar, el decir al mundo entero de que tiene un creador, un salvador, un Señor. Jesús se reunió con sus discípulos y en sus últimos momentos les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bautízalos, háblales de mí, enséñales que guarden las cosas que yo les he enseñado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Qué bueno esto, porque la iglesia fue diseñada, como ya les dije, para mantener una relación permanente con Él, una relación con Él. Ahora, queridos hermanos, usted viene hoy desde su casa, después de una semana de trabajo, y si el pastor nos ha dicho que somos la iglesia del Señor, ¿cómo me beneficio de eso? Bueno, terminemos diciendo que si Dios lo llama a usted iglesia, tenga la seguridad de que Él va a estar con usted. Segundo, de que usted va a servir de plataforma de bendición para otros, para que otros se acerquen a usted y consigan en usted su presencia. Si Él está, su familia, sus amigos, los que se acercan a usted van a conseguir a Dios en usted. El profeta Isaías dice: vendrán a ti las naciones por causa de mi nombre. Y eso es bien bonito. Eso es hermoso. Dios está en usted. La gente viene para encontrarlo. Pero cuando la gente viene para encontrarlo, ¿sabe qué dice la Biblia?
que no solamente lo encuentran, sino que reciben también su poder y su gracia. Si usted es iglesia, porque tiene a Cristo, entonces usted tiene su poder, su capacidad, su unción, su amor, su provisión. Cuando la Biblia dice acerca de los primeros discípulos, de la primera iglesia, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que como iglesia somos capaces de liberar a las personas que están atadas por el enemigo. Somos capaces de sanar en el nombre de Jesús a personas que estén enfermas. Además de brindarles a través de la palabra vida eterna en el perdón de sus pecados. Hermano, una iglesia de Cristo no es cualquier cosa. Y usted lo es. Cuando usted asume lo que es, Dios comienza a operar en su vida. Su vida es transformada porque donde usted llega, llega la iglesia. Donde usted llega, Dios está. Donde usted llega, hay bendición para repartir. Yo no sé qué piensan en su barrio acerca de usted. No sé qué piensa su familia o sus amigos acerca de usted. Pero si usted es la iglesia, como lo acabamos de descubrir, el ambiente debería cambiar. La gloria de Dios debería hacerse presente. Y yo pregunto, ¿es así o todavía no? Yo no había descubierto eso, pastor. Me gustaría que la gente que se acerca a mí descubra que yo soy un templo donde Dios está. Descubra que yo tengo un mensaje de Dios para ellos. Descubra que en mí hay un poder que supera cualquier consejito humano que tengo en mi vida. El poder de Dios, porque soy de Él. Soy de Él. Él es mi cabeza. Él es mi Señor. Él está conmigo. Yo no sé qué le dicen a usted, pero el que vende tomates y frutas en una carretilla en el barrio donde yo vivo, el otro día me vio y me llamó y me contó que tenía un problema grave. Estaba con una señora al lado, pero él me vio y me dijo, ¿sabe qué? Esta tarde tengo que ir a un juicio y es muy serio. Yo necesito que Dios me ayude. Él sabe que yo soy pastor. Él sabe que yo soy cristiano. Me dijo, por favor, ora por mí. Ayúdame. Y ahí al lado de la carretilla, en la calle Voltaña, hicimos la oración. Oramos. Ahí había otra señora que ante lo que él estaba diciendo, así con toda sentimiento, con toda la fuerza, la señora se achicó y cerró sus ojos y oró con nosotros. No era una creyente. Y él, más o menos. Pero oramos. Curiosamente, al otro día volví al barrio. Tenía que cortarme el pelo. Y el hombre corrió donde yo estaba. Y me dijo, Dios oyó nuestras oraciones. Todo salió bien. Gracias a Dios por las oraciones. Gracias a Dios. Y me regaló 2 aguacates. Maravilla. Y me regaló 2 aguacates. ¿Ah? Para el sancocho, dice aquí. Que es el sancocho al aguacate al sancocho. ¿Saben, hermanos? Qué bonito es poder saber que somos iglesia. Que somos un templo donde Dios quiere habitar. Pero ese templo también puede estar vacío. Ese templo puede ser que no reconozca a Dios y ni lo invite, ni esté ocupado por su presencia. Pudiera ser que usted hoy se está dando cuenta de que es una casa que a lo mejor está vacía. Y es un peligro que esté su casa vacía. Primero porque puede ser invadida por el enemigo. Y segundo, porque las casas no fueron diseñadas para estar vacías. Las casas fueron diseñadas para ser ocupadas por Dios. En este caso, los templos, ¿a que sí? Como nosotros. Hay mucha gente que dice, me siento vacío. No siento nada. No estoy bien.
no siento satisfacción en lo que hago, mi vida no se siente realizada. Yo trabajo y no, todo me lo gasto, o he hecho inversiones pero no me satisfacen. En mi corazón siento un vacío. ¿Sabe cómo llaman a ese vacío? Lo llaman vacío existencial. Hay algunos que lo llaman inconformidad, depresión, un hueco ahí adentro donde no se consigue sentido a la vida. Y es que tu templo está vacío. ¿Y sabe qué? Y es ahí donde como iglesias llenas nosotros podemos vivir la vida cristiana, porque tenemos ahí adentro a un dueño, a un Señor, tenemos a Dios ahí adentro. Pero si en esta tarde, por lo que fuera, y después de conversar todo este rato, usted ha caído en cuenta de que es verdad, algunas veces me siento así, yo quiero decirte que el Señor Jesús, Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere ocupar tu templo y hacer que tu casa sea una casa de alegría, de paz, de satisfacción, de realización, de bendición, porque para eso fuiste diseñado. San Agustín decía, no estamos completos hasta que estamos en Dios. Y es que dentro de nosotros se necesita el que Cristo esté, en que el Espíritu Santo te llene, posea completamente tu vida y te dé el valor para disfrutar de Él y sentirte satisfecho, caminar en la vida con Él. Y mi pregunta hoy, ahora, para terminar, es, ¿está contigo? ¿El Señor está en ti? ¿Lo sientes? ¿De verdad lo vives? ¿Tienes esa realidad de decir, un día yo me arrepentí de mi pecado y le invité a mi corazón y Él vino y llenó mi vida para siempre? Yo soy la iglesia del Señor Jesús. Usted lo puede decir, y si no, yo le quiero invitar a que esta tarde lo podamos hacer, a que juntos podamos decir, Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida, yo quiero que estés, que ocupes el lugar de mi casa, de mi templo, que mi vida sea un templo para la gloria de tu nombre, para que tú te manifiestes ahí, para que yo pueda honrarte, servirte. Saben, hoy es un gran día poder entender lo que soy. Pero de verdad, ¿lo soy? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos conmigo y ore conmigo y diga conmigo, Padre Celestial, hoy me doy cuenta que teniéndote a ti, Jesús, yo soy tu casa, yo soy tu templo, yo soy la iglesia que diseñaste para adorarte, para bendecir tu nombre, para proclamar a las naciones que tú eres Rey. Pero también, Señor, me diseñaste para ti, para tenerte, para vivirte, para tener, Señor, tu favor, tu poder, para que la gente vea en mí tu grandeza, tu amor y tu misericordia, para que consigan en mí a ti. Y hoy, Señor, te agradezco por ello. También quiero que llenes el vacío de mi corazón. Satisface mi alma. Dígale, usted que está por primera vez, por favor, dígale, Señor, entra a mi corazón. Yo hoy quiero ser tu iglesia, tu templo. Yo hoy quiero ser tu casa. Quiero que vivas dentro de mí y que desde este día tú, Señor, selles mi corazón para siempre, porque quiero vivir contigo desde hoy y por la eternidad. Yo quiero ser tu novia. Yo quiero ser tu iglesia. Gracias, porque tu sangre preciosa compró mi vida, perdonando mis pecados. Allá en la cruz del Calvario,
Tú pagaste el precio por mi pecado y por mi maldad y me diste perdón para hacerme tu iglesia, tu casa, Señor. Quédate conmigo. Quédate conmigo.